que si Hola. 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 Buenas tardes. Hola, Ani. Bien, ¿ustedes? Buenas, ¿cómo anda Vanessa? ¿Cómo andan, chicos? Hola, Ricardo. Hola. Hola. ¿Cómo están hola, todos? ¿todo bien? Todo bien. Tengo un ángulo extraño porque hoy estoy con otro adminículo. ¿Solucionaste tu compu? No, tengo un quilombo. Al parecer Importante. la placa de video se cagó, no sé. Y las otras las están usando acá, así que el otro día estuve con el celular, no me pude conectar, no escuchaba bien, así que no participé. Ahora decidí agarrar el iPad y conectarme con el iPad. Así que bueno, nada, eso. Cosas domésticas. ¿Qué pasa? ¿Te Bueno, pica claro a Ezequiel? Debe estar creciendo. Ah, está bien. Ya era hora que te crezca. No pase. Salí lampiño. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, este Zoom se termina en 1h30, me avisan de la facultad. entonces veámosle. Empecemos. Yo les pido nuevamente a los chicos y chicas que forman parte del alumnado de esta cátedra que muestren sus rostros, así tenemos un intercambio más copado, más cercano, y de paso puedo adivinar si me están entendiendo o no me están entendiendo cuando tengo las pantallitas, ¿verdad? Así que les pido por favor que vayan encendiendo las cámaras. Mientras ajusto donde quedamos en el video de la semana pasada. Habías dado impresión tipográfica y offset, ¿no? Exactamente. Hoy vamos Qué a hablar bueno. de Yo estuve entrando aparentemente... perdóname. Me No, nada, superpuse. que por eso estuve entrando y saliendo y entonces me pareció eso, pero bueno, quería confirmarlo. Adelante, ¿hay alguien que se le esté incendiando la casa o que está fumando unos habanos tremendos? Mucho Sí, humo. igual, insisto, tenemos ni un 10% de cámaras encendidas, así que No, puede ser. pónganle un poquito de voluntad, chicos. Acá todos... Es más, les voy a decir que el último trabajo práctico del año para cerrar, van a tener que hacer una presentación, así que vayan acostumbrándose, porque van a tener que de alguna manera hacer una presentación, así como hicimos todos los docentes en algún momento de esta cátedra, ustedes van a tener que hacer una presentación de un trabajo grupal, así que vayan haciéndose amigos de la cámara. Bueno, vamos a empezar un sistema de impresión diferente, después si quieren charlamos y repasamos algo, pero me preocupa el tema del tiempo. Así que voy a tratar de compartir un ratito la pantalla. Bien, hoy vamos a hablar de la flexografía. La flexografía es otro sistema de impresión que hasta ahora no vimos. Tiene como principio, es un principio muy similar al de la tipografía, porque la forma impresora tiene, al igual que el otro sistema, una diferencia de nivel
entre las zonas impresoras y las no impresoras. Solo que a diferencia de la... ¿Ustedes se acuerdan de qué material eran todos los elementos de la tipografía? De metal. La forma, así, algo Plomo, De de... madera o de aluminio. metal. Bien. Y alguien llegó a decir algunos de los materiales, de los metales que conforman la aleación de los tipos móviles. Bueno, esa aleación, en este caso, en el caso de las formas flexográficas, se reemplaza por esto que se vio en la imagen de recién. Me cuesta poner. Por esto, que es una goma, en realidad es un polímero, y lo conocemos como fotopolímero por la forma en que lo grabamos. Polímeros son todos los plásticos, la composición de los plásticos, y en este caso ven una película gráfica, que es la que permitió grabar esta forma impresora, y el polímero, que es la forma impresora del sistema flexográfico. Como les dije, la forma impresora tiene diferencia de relieve tienen sobre relieve aquello que se quiere imprimir, y al igual que la tipografía, el principio es diferencia de relieve y obviamente necesita presión para imprimir. Es un sistema de impresión directo. ¿Se acuerdan a qué hacíamos referencia cuando era directo? A que la forma impresora entraba en contacto con el soporte, y esto lo ven en este gráfico. Este cilindro, el que se llama portaplancha, y este dentado que parece un engranaje, en realidad es la simulación de la forma impresora. A diferencia del otro sistema, en este caso las tintas son distintas, son tintas que secan, tienen una gran base de solventes y secan en contacto con el aire. Se dice de evaporación a temperatura ordinaria, porque no necesita un secado especial, evaporan en contacto con el aire y así secan. Esto es lo que permite que en realidad se imprima a una gran velocidad, pero la tinta se encuentra en un reservorio para evitar su evaporación, y en ese reservorio tintero entra en contacto un rodillo que toma la tinta del tintero y se la atribuye a un segundo cilindro, conocido como cilindro de Anilox. En algún gráfico posterior vamos a ver un gráfico de cómo es la superficie del cilindro de Anilox. Acuérdense que es un cilindro que lo que hace es portar la tinta. Tiene este cilindro pequeñas perforaciones, pequeños pocitos que retienen la tinta momentáneamente hasta que la tinta en el cilindro de Anilox entre en contacto con la forma impresora o la plancha o el fotopolímero. Una vez que entre en contacto con el fotopolímero, entra sobre el soporte con la ayuda del cilindro de presión. ¿Sí? Este es el esquema básico. Entonces tenemos un rodillo que toma la tinta del tintero, el cilindro de Anilox que se entinta, lo deposita sobre la forma impresora, que es el fotopolímero, y entra en contacto con el soporte con la ayuda de un cilindro de presión. Ahora, ¿qué es el soporte imprimible para este sistema? Bueno, a diferencia de lo que vimos hasta ahora, el sistema flexográfico tiene la capacidad de imprimir, por esta particularidad que yo le comenté de las tintas, no necesita la absorción del soporte. Cuando nosotros nos encontramos con el soporte papel, contamos con la propiedad o las características de la absorción selectiva, o sea, el papel absorbe una parte del componente de la tinta y el otro queda en superficie. ¿Por qué no puedo imprimir otro material en offset? Porque no tengo absorción del soporte. En este sistema, las tintas secan por evaporación, no necesito que el soporte absorba. Por ende, puedo imprimir plásticos. Plásticos flexibles, no plásticos rígidos. ¿Y qué son los plásticos flexibles?
Por ejemplo, las bolsitas de los negocios. También puedo imprimir otros envases. En general ahora decimos que el mundo del envase está rodeado de materiales que están compuestos, con soportes que están compuestos por varios materiales. Suelen tener, por ejemplo, aluminio con polietileno, con polipropileno, con celofán, mezcla de materiales. Piensen ustedes ahora en el envase de, por ejemplo, la bolsita que contiene las papas fritas, ¿sí? Vieron que tiene, parece que metalizado, pero tiene plástico, pero tiene aluminio, pero tiene, bueno, todos esos componentes generan una película plástica o multimaterial, pero fundamentalmente son flexibles, ¿sí? Esos materiales suelen venir en bobina, un rollo, digo porque una vez un alumno me preguntó qué era una bobina, el papel higiénico es una bobina de papel, ¿verdad? Viene enrollado, bueno, una bobina de este material, eso hace, ustedes vieron más o menos cómo funcionaba la máquina offset, que iba tomando el papel y depositaba una hoja y tomaba otra hoja, bueno, en este caso es continuo, porque trabaja el soporte a partir de bobinas, no son pliegos, ¿está bien? Entonces imprime de continuo, por ende necesita un secado absolutamente rápido, porque así como se desenrolla para entrar en la máquina, al final de la máquina ese material se vuelve a enrollar. ¿Está bien? ¿Queda claro esto? Bien, alguien hizo sí con la cabeza, el resto no. Bueno, en definitiva, como puede imprimir materiales de estas características, piensen en el universo de materiales del mundo del envase, ¿sí? Piensen en el envoltorio de, no sé, del arroz, del azúcar, del alfajor, bueno, como dije, las papas fritas, toda la industria alimenticia está plagada de envases impresos en este sistema. La farmacéutica y la cosmética también, y por supuesto también imprime muchas etiquetas. Así que para que más o menos se ubiquen a medida que lo vamos viendo, de qué estamos hablando. Recuerden nuevamente cómo era el esquema y fíjense que en realidad la goma, yo acá tengo una, a ver si se las puedo mostrar, el fotopolímero. Si por ahí si dejo de compartir lo ven más grande, ¿verdad? Sí, me pone lento. Está sin cámara, Vanessa. ¿Estoy sin cámara? Bien. Gracias. Ahí está. Bueno, el fotopolímero, como les decía, es una goma, ¿sí? Pero no es, a diferencia de la plancha impresora del sistema offset, esto es un fotopolímero, ¿lo ven? ¿Sí? Es un pedazo de goma, depende del registro que se quiera hacer, si necesitan más códigos de registro, acá está hecho, hay economía en esta pieza gráfica, digamos, en este fotopolímero, porque van a ver ahora la bolsa impresa con esto, esto es de un color, y esto que ven ahora es del segundo color, que forman, ¿sí?, una misma bolsa, que es esta. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hicieron? Como es, yo les dije que la plancha offset tenía un valor por unidad, por plancha grabada. Justo pregunté a una imprenta ayer, me dijeron 600 pesos es el valor hoy de una plancha offset promedio. Esto no lo sé, no lo tengo actualizado, pero esto se cobra por centímetro cuadrado. Entonces, como ahora van a ver el esquema, que esto lo montan sobre un cilindro, recortaron y pijotearon el fotopolímero para poder montarlo. De hecho, la dirección que ustedes ven en la bolsa la tengo acá en otra tirita. Esto se pega, todos estos elementos los pegaron con cuidado y con ubicación,
dentro del cilindro para poder imprimir todos los elementos de esta bolsa. Esto es una cosa un poco, yo ni lo pregunté, cuando encargamos la bolsa se encargó así, y la gráfica se ocupó de hacer todo esto, pero cuando me entregaron los polímeros, bueno, observé esos detalles. Por supuesto, si lo que se imprime sobre la bolsa es un fotocromo que necesita registro, por supuesto que hay, piensen en los envases que estuvimos hablando, y hay fotografía. Vuelvo al tema de la roseta, de quien dijo que la roseta era exclusividad del offset, no lo es. Acá puedo imprimir un fotocromo, entonces no se puede hacer esto porque necesito marcas de registro, necesito otros elementos de precisión que para esta bolsita que tiene una imagen y una dirección lo pudieron resolver con los elementos sueltos. ¿Está bien? Ahora cuando les vuelvo a compartir, volvemos a ver, porque lo que me interesaba es que ustedes vieran que en el cilindro de la máquina se montó el fotopolímero para su impresión. ¿Sí? Entonces, nada, es un cilindro pulido sobre el que se pega ese elemento. El pegamento con el que se pega es una cinta bifaz, por supuesto muy importante, tiene que contener al fotopolímero y por supuesto no se tiene que despegar durante el proceso. ¿Sí? Esto, como les decía, es una ampliación de lo que es la superficie del cilindro de Anilox. ¿Se acuerdan para qué servía el cilindro de Anilox, no? ¿Es el que deposita la tinta? La toma del tintero y la coloca sobre la superficie del fotopolímero. Es un poco, cumple la misma función que cuando hablábamos la semana pasada de estirar la tinta, ¿está bien? En este caso, la distribución sobre el cilindro es pareja, digamos, pero aparte tiene una cuchilla que se conoce como cuchilla Dr. Blade. En todos los sistemas van a ver, por algún lado aparece una cuchilla Dr. Blade, inclusive en los cartuchos de toner que tienen en la impresora de su casa, hay una cuchilla que limpia la superficie para quitar el excedente. Bueno, en el caso de la tinta del cilindro de Anilox, una cuchilla Dr. Blade lo que hace es quitar el excedente para que, hablamos de estirar la semana pasada, bueno, para la distribución de pareja de la tinta sobre el fotopolímero. Por supuesto, como en los otros sistemas, necesito un cuerpo por color de impresión. Entonces acá tienen una impresora flexográfica en línea, que tiene un cuerpo para cada uno de los colores superpuestos uno arriba del otro. De esta manera, el material en bobina entra virgen, blanco, transparente, como sea que entre, y sale impreso en los 4 colores. Por supuesto necesita una forma impresora, un equipo completo, como el esquema que vimos al principio, por cada color que se va a imprimir. El grabado del fotopolímero se utiliza... No entendí. Hazme la pregunta. Lo de transparente, no sé qué dijiste. Que el soporte sobre el que se imprime puede ser transparente, dije blanco o transparente. Pero Si yo la bolsa que mostré hace un ratito, esa era blanca, pero ahí estás viendo, de hecho se vio en la imagen anterior, yo acá presencialmente me resulta más fácil, pero pensé en la bolsa del azúcar, ¿está bien? Sí. La bolsa del azúcar es ¿cómo se llama? Polietileno de alta densidad transparente, ¿sí? Entonces lo que dije es, tanto el soporte dije entra o blanco o transparente, con el color que sea, y sale impreso a todo color, porque era una máquina de 4 cuerpos en línea. ¿Se entendió? ¿Respondí tu pregunta? Bien. Sí, eso quería saber. Perfecto. El fotopolímero, como ya les digo, que es blandito, es una especie de goma. Estoy compartiendo cámara, se me achica el... Sí, estoy compartiendo cámara. No sé dónde veo, perdón. ¿Se ve? ¿Acá? No me estoy viendo a mí misma. Sí, sí, se ve.
Los fotopolímeros, lo que quiero es que vean es el espesor, ¿sí? Entre la imagen, entre el fondo y... Bueno, tengo fotopolímeros de diferentes espesores, con diferentes calidades, de acuerdo a lo que se quiere imprimir, ¿sí? Pero como son, en general, son de plástico, son flexibles, tienen en la parte inferior, acá, bueno, en la virtualidad no lo podemos ver, pero es bastante blando, sin embargo, la parte de abajo tiene una parte más rígida, más dura, que es para que no se vaya deformando. Si yo lo pego, lo despego, lo pego, lo despego, la goma se iría estirando y por ende, después de varios usos, se deformaría. Y aparte, piensen que hay que montarlo sobre ese cilindro. Esto, virgen, antes de estar devastado el relieve, cuando está virgen, se coloca dentro de la máquina que va a procesar el polímero, junto con una película negativa. Hasta ahora habíamos hablado de películas positivas. Va a ingresar el polímero virgen junto con una película negativa superpuesta. Acá tengo la película negativa de esta etiqueta que vamos a ver ahora, ¿sí? Como tiene dos colores, tengo dos películas. Junto a la etiqueta, junto al polímero virgen, se coloca la película negativa y como en los procesos anteriores, se expone a una luz intensa que va a afectar la superficie del polímero de manera, por supuesto tiene una película de material fotosensible, la luz que se exponga va a atravesar las partes transparentes del negativo, ¿sí? Esperen que se me avance el video. ¿Me siguen? Entonces, tengo el polímero virgen, cubierto de material fotosensible, con la base rígida. Superpongo el material, la película negativa, la luz va a atravesar las partes transparentes de la película y va a endurecer el material, el polímero en superficie, para luego ser tratado y remover las partes que no recibieron luz. Al remover las partes que no recibieron luz, lo que se hace es cepillar o lavar, bueno, en realidad lo hace la máquina solo, el fotopolímero para, bueno, ni se ve, para devastar la superficie y dejar en relieve las zonas impresoras. Todos los sistemas que vimos pasan procesos parecidos. Hay una película negativa, positiva, una luz que endurece o afloja el material y eso hace que se remueva, ya sea polímero, metal, material fotosensible, y de esa manera se prepare la forma. Por supuesto, ya existen las versiones láser de todo esto que no tienen intervenciones de películas y el fotopolímero se procesa y se limpia solo dentro de la máquina. Pero para que ustedes entiendan de qué están, cómo nace esto y cómo se fue desarrollando, tienen que entender este proceso. Lo que va a hacer este señor operario es montar, lo que está poniendo es la famosa pegamento bifaz, específico para este insumo, para este trabajo, sobre el cilindro. Y sobre este pegamento bifaz va a montar entonces sí el polímero. Le dejo correr un minutito. Vale decir, mientras ven esto, fíjense que pegó una vuelta entera de material doble faz, ¿sí? ¿Lo están observando? Sí. ¿Me dicen que sí? Bárbaro. Tengan en cuenta que la superficie máxima de impresión es la vuelta del cilindro. Entonces, depende la máquina y el tamaño del cilindro, va a ser la superficie que puedan imprimir. No puedo pegar con el polímero más vuelta de la que tiene el ancho del cilindro. Bueno, los dejo observar el proceso que ya describí anteriormente.
No sé si en este video o en el siguiente vamos a observar, en este video. Bueno, por supuesto lo que está volcando es la tinta dentro del tintero, y van a ver, yo les dije que había una cuchilla Dr. Blade, que era la que barría y limpiaba la superficie del cilindro, ¿sí? En este proceso ustedes van a ver cómo hace ese ajuste. Observen con mucha atención el cilindro de arriba, ese que se está entintando. Cuando lo ven rojo es porque está saturado de tinta, ¿sí? En realidad la tinta solo tiene que quedar dentro de los pequeños poros que tiene el cilindro. Entonces, él va a ajustar, esto que está ajustando es la cuchilla Dr. Blade, y ahí señala con el dedo cómo la ajusta más de un lado que del otro. ¿Observan esto que estoy diciendo? Sí, sí, Díganme se con ve. la cabeza. Perfecto. Bueno, tiene que obtener, no tiene que estar sobrecargado de tinta. La tinta tiene que quedar solo, ahí el señor me hace el favor de señalarlo, solo dentro de las perforaciones del cilindro anilox. Entonces la superficie no está roja, no está sobrecargada de tinta, sino que está metida dentro de esas perforaciones. Bueno, y si tenemos suerte, el próximo video van a ver una máquina funcionando. Amigo, no quiero avanzar mucho. Ahí está, avancé porque estaba lento. Bueno, en general no se hace como, esto está hecho para una muestra, en general se ponen varias etiquetas dentro del mismo fotopolímero y a cada vuelta del cilindro en realidad se imprimen 3, 4, 5 etiquetas. Acá como lo han hecho para mostrarlo, ¿sí? Hay una sola, entonces pega toda la vuelta del cilindro hasta que vuelve a imprimir otra etiqueta y pega toda la vuelta. En general se aprovecha, la velocidad es fundamental, es muy importante, eso lo pueden leer ustedes, pues está en chino, yo no. Y acá imprime la mitad del trabajo, porque esto lo va a imprimir a 2 tintas especiales, una azul y una roja. Entonces, una vez que realiza la impresión de uno de los colores, obviamente este buen hombre tiene mucha propaganda, pero una máquina de un solo color, una máquina monocroma, entonces para imprimir el segundo color en la etiqueta tuvo que agarrar todo el circuito, todo el sistema, y finalmente poner el segundo color de tinta, y por supuesto, como hay otro color, otra imagen, tiene un segundo polímero. Con el segundo polímero imprime el segundo color. No me estoy dando cuenta de dónde está el tintero. Y te vuelvo un De cachito todos para los atrás, pero al verlo, al donde verlo funcionando. volcó, y porque está acá arriba, en esta imagen no lo estás viendo porque no se ve, porque está arriba, ¿sí? Y vos estás viendo la parte donde circula está arriba de todo esto el tintero, por eso no lo ves. Fíjate cuál es el cilindro, ahí está, cuál es el cilindro que le deposita tinta al fotopolímero y piensas que está arriba de eso. Vanessa, una consulta. Vos dijiste que esa máquina es monocroma, después la Sí, tienen que lavar. ¿Le sí. introducen agua a la misma máquina, después se la ponen en movimiento o o cómo se hace? ¿Cómo se lava? Sí, No, calculo que te maté con la pregunta. aguas. No, la verdad es que sí, no es que me mataste, sino que lo desconozco, pero desde ya y pensando que tiene tintas con solventes, supongo que también la utilización de un solvente ayudará a mantener la limpieza de la máquina, pero la verdad es que no les pregunté nunca cómo la lavaban, pero supongo que cada máquina tiene su complejidad, ¿no? Pero la parte del tintero y todo eso puede ser con agua y con solvente. No sé más que eso. Pero quédate tranquilo que lo importante es que hay que lavarla y se lava, digamos. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. ¿Qué más les quería decir? Bueno, que la importancia de este sistema tiene bueno, ahí lo que está controlando es el registro de un color con el otro. Obviamente hay un pequeño error.
les decía que tengan en cuenta que en este sistema, que es el que más ha avanzado y el que más ha ganado terreno en la producción en los últimos años. Ha logrado ganarle mucho terreno a el sistema offset porque ha avanzado y mejorado mucho. ¿En qué ha mejorado? En aquello que para la flexografía era un problema. Piensen, acá no tenemos agua, no tenemos el problema que teníamos en el offset, que se humedece el papel y otra serie de particularidades, pero tenemos como mayor problema la textura de la forma impresora. Como les dijimos, en un polímero, una especie de goma, que varía su dureza de acuerdo al soporte que se quiere imprimir, pero como los puntos de una trama se desarrollaban se desarrollan en realidad a partir de una goma, lo que hacía es un efecto parecido a lo que hace un sello cuando imprime la hoja, que es expandirse un poco esa goma cuando entra en contacto. Imagínense, yo digo expandirse, imagínense en un punto diminuto, ¿no? El punto diminuto, cuando entraba en contacto con el soporte, se expandía un poco y se desarrollaba, y se desarrolla también, lo que se conoce como ganancia de punto. ¿Por qué ganancia de punto? Porque del punto que debería quedar originalmente, desde que se tramó en preimpresión, el que se graba finalmente en el polímero y el que se termina imprimiendo, ese punto puede variar el tamaño en cualquiera de estas partes del proceso. Si ese tamaño varía, eso se conoce como ganancia de punto, y el problema de la ganancia de punto, imagínense que una trama de puntos que en realidad no tienen el diámetro que tendrían que tener, ¿qué hace? Se revienta la imagen, se revientan los puntos, se amplía o se empasta, también decimos, se empasta porque hay mucho punto, mucha carga de tinta, también podría pasar por la carga de tinta, pero el problema más importante que tenía la flexografía era la ganancia de punto y un defecto, una especie de fantasma o doble línea que se conoce como squash, que deja cada pequeño puntito. Bueno, esto a lo largo de los años y el perfeccionamiento de materiales, tintas, máquinas y todo eso ha ido mejorando un montón. Eso hoy hace que hoy tengan artículos impresos en flexografía de altísima calidad. Van a encontrar en flexografía de todo, la bolsa del supermercado, si manotean de su casa ahora una bolsa de comercial, van a ver que los bordes se ven muy feos. Total, en el producto bolsa del supermercado te tiran una atrás de la otra, bueno, ahora no, pero esa bolsa, la que todavía te dan en el que dice reciclado, lo que sé qué, la van a ver muy mal impresa y es flexografía. En flexografía también se imprime, por ejemplo, las servilletas de papel tisú, el papel higiénico que viene estampado, viene impreso en flexografía, el rollo de cocina, todas esas cosas, y ustedes lo miran y no tienen una alta calidad de impresión. Sin embargo, observen una fotografía en un envase de cosmética o de alimenticio, como hablábamos hace un rato, y van a ver imágenes de altísima calidad. Y todas son impresas en flexografía. Una pregunta, una bolsa, por ejemplo, de las de tela de ahora, ¿no le imprimen con esto, no? Depende. No, en principio te diría que no. Depende la tela, porque vos llamas tela y por ahí no es tela. Si es tela, yo te diría que no es flexografía. Vos ¿Sí? sabés que la imprenta del gobierno de la ciudad, que fui a visitarla antes de esta porquería que estamos viviendo, Sí. compré una máquina especialmente para hacer esas bolsas. Y ocupaba todo ¿Fiselina o tela? Porque lo que se está usando ahora es mucho fiselina o tela o cosas de malla plástica, ¿viste? La que yo tengo una de Carrefour que tiene así como una malla plástica. No, la común, la bolsa esta descartable. Fiselina es eso. Sí. Fiselina Bueno, pero se puede... la imprime, la pliega, la dobla, la cose, le ¿En hace qué sistema la imprime? le pone las manijas, todo. Es como ¿En qué sistema la imprime? Es como una suerte de serigrafía. Bueno. Suerte, Entonces, pero sí, hace todo. Hasta le no, puede porque por si había algún avance que desconocía. Yo sé que se pueden imprimir en serigrafía todo lo que esté en el próximo sistema que vamos a ver, o
ahora se sublima sobre alguna de ellas. Pero bueno, respondiendo no sé quién me preguntó. Brisa, ¿fuiste vos? Bueno, no, tela en este sistema no. Estamos hablando en realidad, recuerden, papel también imprime, ¿sí? La flexografía, porque no lo mencioné. Soportes celulósicos, papel, cartulina, cartón, laminaciones plásticas, flexibles, siempre acuérdense que hablamos de plásticos flexibles, no imprime esto que es un plástico de 2 milímetros de espesor. Plásticos flexibles, bueno, podría imprimirlo en este método que vamos a ver ahora. Y no me acuerdo qué más. Bueno, acá van a ver, esto tiene música y ustedes me parece que no lo escuchan. Bueno, ni que aportara mucho la música, ¿no? Bueno, ¿qué están imprimiendo en este caso? En flexografía también se imprimen las cajas de cartón. Las cajas que ven en los negocios, inclusive las que dicen nada frágil, nada más, esa sencilla impresión está impresa en este sistema. Pero también se pueden hacer impresiones de más calidad, podrían imprimirse cajas de pizza, envases. En este caso es una máquina adaptada para trabajar plano cilíndrica en vez de rotativa como lo que vimos hasta ahora, como ven, semi-automático, ¿no? Chabón colocando las bases de cartón. Profe. ¿Y para qué le pago la música a esto? Yo tengo una duda, capaz es re tonta, pero vos dijiste que con este sistema se imprime sobre plásticos, más que nada. O sea, porque Sí. la tinta no se absorbe en el material, se seca No por necesita, evaporación. no, lo que yo dije es que no necesita. Ah, porque en un cartón, por ejemplo, sí sería absorbente, pero no se absorbe igual. No, lo que digo es que lo que dije fue otra cosa. Lo que dije, está bien tu pregunta. Lo que dije es que el offset no puede imprimir en plástico porque sus tintas secan por filtración selectiva. Eso implica que hay absorción del soporte. ¿Está bien? Sí. Este sistema seca por evaporación, lo que no quiere decir que vos no puedas imprimir en un soporte que absorbe. ¿Está Ah, bien? listo. Sí, sí, Sino sí. que sí podés imprimir en uno que no lo hace. No es Claro. no elimina el soporte absorbente, sino que le suma a aquel que no absorbe. ¿Está bien? Sí, sí. Por Ahora eso entendí. en el soporte papel seca también, pero por evaporación. Claro. En cambio el papel en offset también podría trabajar porque tiene absorción. Es como agregarle, no le quita nada. ¿Y por qué digo que imprime sobre papel? Ustedes en este sistema se imprimen muchas veces envases como el paquete de yerba, por ejemplo, que es un soporte celulósico, igual suele tener, imprime sobre la cara de papel, pero suele tener, ahora hay mucho envase con bueno, polietileno por la humedad que podría tener la yerba y ese tipo de cosas. Se imprimen muchas etiquetas, ¿sí? Etiquetas de productos farmacéuticos, las láminas de aluminio, las tapitas de los yogures y ese tipo de cosas. Bueno, el sobre de shampoo, no sé qué otra cosa se les ocurre que pueda hacer.
todas las etiquetas termocontraíbles que rodean las botellas que ustedes ven, bueno, toda la botella gaseosa que tienen una botella, una etiqueta de plástico, inclusive esas que se adaptan también, están impresas en este sistema. El papel, bueno, todos los papeles que les dije al principio, como los absorbentes justamente, y todos los que no lo son, perdón, todos los papeles son absorbentes. El papel seda, por ejemplo, ¿sí? El papel barrilete, el papel seda, todas esas cosas se pueden imprimir en flexografía. Como imprime otros sustratos, también puede imprimir esto que tiene una base de aluminio, ¿sí? Tengo la botella, tengo solo la etiqueta, por las dudas. Bueno, este es un esquema de una máquina que podría trabajar a 4 colores. Por supuesto, piensen que como trabaja, podrían imprimir y busquen un paquete de azúcar, por ejemplo, y el soporte es transparente. Muchas veces este sistema necesita, y esto fue una parte de la discusión, una conversación la semana pasada, cuando hablamos de si era blanco y blanco en el soporte, dijimos, bueno, en este caso muchas veces el blanco es necesario para hacer una base, cuando trabajamos sobre celofán o materiales transparentes. Entonces es muy común que las máquinas tengan más de 4 cuerpos, porque necesitan una para el blanco que hace de base y alguna otra especial, ¿sí? Este es lo que se ve en pantalla, es el efecto característico que yo les decía, el squash, que deja el sistema flexográfico sobre la impresión. Para ver este tipo de cosas, no lo mencioné, la semana lo tenía acá y no lo mencioné, se pueden nutrir de algunos elementos como una lupita, a ver si tengo... Una lupa que conocemos como cuentahilos. Yo les voy a mostrar 3 diferentes, la más sencilla, la que me compré cuando empecé la facultad, que es la que pude, que es esta pieza, que tiene una ampliación. Lo importante es qué ampliación tiene, ¿no? Esta tiene una ampliación, acá estoy, de eso, 8x es las veces que aumenta la imagen que ustedes quieren observar. Este, en cambio, es más sofisticado, es un microscopio, ¿sí? Si alguno tiene un microscopio, lo puede hacer en el microscopio, que aumenta entre 80 y 100x, o sea, pueden ver lo que estamos viendo en pantalla, lo podrían ver con este tipo de cuentahilos. Y este que fue el último que adquirí, porque era relativamente económico, que se pone en la lente del celular. Entonces, además podés captar la imagen que estás viendo. No sé cuántas veces aumenta esto, a ver. 60 veces, 60x tiene esta y era relativamente económica y bueno, les digo que se pone la lente del celular y pueden, a ustedes que les importará, a mí no se me ocurrió captar la imagen salvo para explicarles esto a ustedes. ¿Está bien? Y creo que la última imagen de flexografía la fui diciendo a medida que íbamos avanzando, que tiene que ver con esto, con qué se imprime en flexografía. Esto es lo que llamamos qué campo de intervención tiene la tipografía, la flexografía, todo esto, todos los materiales, fíjense la variedad de packaging, etiquetas y soportes que contiene. Imagínense todo lo que se imprime en flexografía, ¿sí? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta antes de que pasemos al siguiente sistema? ¿Les quedó algo en el tintero? Ja. ¿No? A mí solamente me queda como la duda de que la tinta, o sea, ¿cómo sería? Como las otras anteriores, pero como la volcaba de botellita, como que, no sé. No, porque no es nada que ver con las anteriores. Justamente lo que dijimos, que las anteriores, inclusive se me ocurre que con las que vos estás más acostumbrada a ver, son tintas densas, a base de grasa, que como le decía, creo que a Catalina,
secan por esta absorción. Estas son tintas a base de solventes, entonces son tintas mucho más líquidas, por eso vos bien observaste que la volcaba de una botellita, no tiene nada que ver con las tintas que vos estás acostumbrada a ver para grabado, para serigrafía, para tipografía y para offset, ¿está bien? Son tintas con características totalmente diferentes. Son mucho más líquidas porque son a base de solventes y porque no necesitan la absorción, a ver, la tinta tiene, vamos, ya que me preguntaron, la tinta no nos toca, nosotros lo van a ver en segundo año, y yo no lo digo para no marearlos, pero la tinta básicamente tiene dos componentes, ¿sí? La fase sólida y la fase líquida, ¿está bien? La fase sólida son los pigmentos, y la fase líquida es aquello que se mezcla con los pigmentos y permite el traslado de la tinta. ¿Eso más o menos lo entienden? O sea, el pigmento, que es justamente el color, son micropartículas. Necesito de algo en lo que se mezclen estas micropartículas para trasladarlo, ¿sí? Ese algo puede ser grasa, y es la tinta con la que usted, para grabado, quienes hayan hecho grabado, o ese vehículo, o parte líquida de la tinta, puede ser solvente, ¿está bien? Si es grasa, la partícula, la mezcla de pigmentos y la fase sólida y la fase líquida de las tintas necesitan la absorción, es porque la parte más grasa o el vehículo de la tinta necesita absorberse y el color o el pigmento queda en superficie, ¿está bien? Cuando estamos hablando de flexografía, no hay absorción, entonces la parte líquida de la tinta, que es la que permite mover las partículas de color, se evapora. Como se evapora, las partículas de color quedan en la superficie del plástico. Entonces, ¿se entendió? Porque me hiciste así, Gaby, que no sabía si me... ¿Entendés la diferencia? Uno Vanessa, siempre... ¿Eh? Vanessa, ¿Qué? no, está bien que, digamos, ese término para denominar los dos componentes de la tinta, entre pigmentos y el vehículo. El vehículo, que puede ser líquido, que puede ser más graso, pero me gustan y me parecen bien esos dos términos, vehículo y pigmento. El vehículo es el que transporta los pigmentos. Después, como vos decís, se fija, se absorbe o se evapora. Pero recuerden eso, los dos elementos centrales, el vehículo y los pigmentos. Nada, esa boludez. Está perfecto. Digamos, el color, que son como yo digo polvito, pero no sé, los colores que... los pigmentos son micropartículas, necesitan para moverse algún líquido que no se termina de unir en realidad, se trasladan. ¿Sí? No sé, no me quiero meter porque si hablamos de tinta los mareo y eso se ve en profundidad en segundo. Sí. Cuando yo trabajaba más asiduamente con tintas en mi trabajo, con tintas, bueno, no se producen acá, las tintas para ilustración, tintas para pintar, tienen claramente esos dos componentes, y cuando vos los dejás estacionar, que hace un tiempo que no las usás, a veces hasta un día, vos ves que, como en muchos productos, decantan. El frasco tiene en la base, hay como un polvo denso que se acumula debajo, y por encima el líquido, ¿sí? Ahí están bien diferenciados los dos. O sea, en este caso debía uno agitarlo bien para que interactúen y recién ahí pintar. Después vuelve a decantar, ¿sí? Y se advierten bien esos dos componentes. Sí, cosa que en las otras tintas no notás, eso no pasa, no se necesita ni agitar ni nada parecido, ¿no? No, con tintas al solvente, incluso hasta el agua, por lo menos en las tintas no, pero sí pasa digamos, con colores especiales. Cuando trabajas con plata, con bronce, con oro, se nota mucho más ese efecto. Los pigmentos son más densos. Perfecto. ¿Está respondido para quienes les quedaban dudas o no?
Bien. ¿Entendieron entonces a qué viene la flexografía? ¿Cuál es su principio de impresión? ¿Cómo se hace su forma? ¿Cómo se imprime? ¿Cuáles son sus ventajas? Su ventaja es la velocidad, el secado rápido, y ahora la calidad de impresión, que ha mejorado mucho, y el costo, ¿sí? Porque también es un sistema relativamente económico. Por supuesto necesita de altas tiradas, ¿no? Todo este polímero no lo podemos... Yo hablé que en offset teníamos un mínimo de 400 impresos, en este caso tenemos que hablar de mucho más. Si van a imprimir bolsas, van a ir a una flexográfica que les impriman bolsa, de ninguna manera les van a imprimir 400 bolsas para cubrir el costo del fotopolímero y la puesta en marcha de la máquina y una serie de cosas. Sí, no estoy muy ahora, hace mucho que no lo hago, pero estamos hablando de 2.000 bolsas para arriba, tiene que ver con la bobina entera de plástico que ponen en la máquina, etcétera, ¿sí? Pero hablamos de tiradas medias y altas. Y la desventaja tiene que ver en algunos casos con la ganancia de puntos, con no tiene unos grandes plenos, ¿sí? Como para nombrar algunas cosas. Bueno, voy a tener el video y pasar al siguiente. ¿Está Lucy por acá? ¿Está central buscando el Lucy? Estoy acá, estoy acá. Bien, quédate cerca que empezamos con serigrafía. Bueno, primero les voy a hablar del stencil como el antecedente del sistema serigráfico. ¿Por qué digo el antecedente de la serigrafía? Porque la serigrafía maneja, dijimos, hasta ahora viene haciendo el cuadro, ¿no? Principio, método, bueno. ¿Cuál es la lógica que hace que el sistema flexográfico imprima? Muy fácil, la diferencia de nivel entre zonas impresoras y no impresoras. En el caso de la serigrafía, el principio de impresión es la permeabilidad o la capacidad de la tinta de atravesar unas zonas y otras no porque se encuentran obturadas. Lo más lógico para tratar de entender esto es pensar en el stencil. ¿Hicieron stencil alguna vez? Sí. Bien. Se usa stencil para un montón de cosas, para artesanía, para pintar una cajita, para pintar una florcita en las paredes, para pintar los grafitis de la calle. ¿En qué consiste el stencil? Algunas cosas en la calle, en las paredes de la vía pública. ¿En qué consiste? En calar una pieza, puede ser un acetato, hasta un cartón, dejar libre algunas zonas, y poner tintas, ya sea con distintas técnicas, pero una podría ser el aerosol, a través de ella, y bueno, pasa la tinta solamente en algunas partes, como hacer una plantilla, ¿no? Se hace, no sé, para espolvorear cacao arriba de una torta, para un montón de cosas se utiliza stencil. Algunos de los ejemplos estamos viendo acá. Este es el antecedente, y digo antecedente porque es el principio de entender que la tinta pasa por unas zonas y por otras no. Es lo mismo que inspira el sistema serigráfico, solo que con otro perfeccionamiento. La forma impresora del sistema serigráfico, la estamos viendo en este momento. Se conoce con el nombre de chablón y es un marco de madera o de metal, en general de aluminio, hay algunos otros materiales, pero los más piolas son de aluminio, por supuesto porque no hay oxidación. Esos marcos tienen tensada una malla muy delgada, esto es lo que estoy buscando, acá tengo unas muestras, una malla de hilos de nylon. Imagínense, no sé, una media de nylon, no, a ver, algo como un filtro finito, un tejido muy finito, pero no encuentro acá las muestras que tengo, con pequeños hilos que se entrecruzan como una malla, acá tengo, ¿sí? Eso está tensado dentro del marco, y a su vez se encuentra cubierto con un material conocido como emulsión fotosensible, que es lo que en esta imagen en pantalla ven en azul. La emulsión fotosensible, por un proceso que ahora vamos a ver, la removemos de algunas partes, ¿sí? Las partes que caben blancas, ¿notan que hay un dibujo? ¿Sí? ¿Lo notan? Me hacen con la cabeza, sí, bien. Ese dibujo es la malla
donde no tiene el obturador o material fotosensible. ¿Qué hace donde no tiene el obturador o material fotosensible? Dejar pasar la tinta. Todo lo azul está obturado. Es una malla a la que, imagínense, le pongo algo como si fuera un pegamento, que en realidad es un material fotosensible, que la cierra la malla. Como si le pusieran, no sé, acrílico, plástico. A ver, estoy tratando de iniciar video para mostrarles. Acá tengo unas muestras de mallas serigráficas, como ven, se me ve a través, ¿sí? Cada una de estas mallas tiene distinta cantidad de hilos, es decir, hilos por pulgados. Es más cerrado o más abierta la malla, eso depende de dónde se vaya a imprimir. Ahora con suerte Ezequiel nos muestra algo de eso. Esa malla de hilos de nylon, como les dije, se cubre. Esta es una imagen para que retengan, grafiquen, copien, hagan lo que quieran. Se cubre con una especie de pintura, que es un material fotosensible, y sobre ella se coloca una película. Hasta ahora ya vieron varias películas, les mostré en varios ejemplos, una película positiva. ¿Qué quiere decir positiva? Que la imagen que quiero imprimir en realidad la veo negra. Este es el ejemplo. Entonces, las zonas negras no van a dejar pasar la luz en este proceso de exposición. ¿Ven? Lo que se ve abajo son tubos de luz, ¿sí? La luz no va a pasar por las partes negras que tiene esta película, por ende no van a incidir en el material fotosensible. Las partes que reciban luz de ese material celeste, que es el fotosensible, se va a endurecer. Entonces todo lo que acá es transparente, que recibe luz, se endurece. Cuando se endurece, se obtura, se cierra, es como que tapa los intersticios que hay entre los hilos de la malla. En cambio, la parte negra queda la malla como originalmente. El material no se endurece, entonces posteriormente a este proceso de isolado, la malla se lava, se remueve el material que no recibió la luz, y ese material de ahora en más va a dejar pasar la tinta. Acá están viendo el proceso de emulsionado o aplicación de emulsión, que no sé cómo lo hará Ezequiel, ahora nos contará, pero acá lo hizo en los dos lados de la malla, con una película de la imagen de Andy Warhol en una gran, imagínense que están hablando de un gran formato, lo expone, el material se endurece donde recibe la luz, lo lava para retirar el material fotosensible que no recibió luz, y ahora van a ver la parte final, que es la impresión. ¿Y en qué consiste la impresión? En volcar la tinta a un costado del shablón, a un borde del shablón, moverla con una herramienta que se conoce como racleta, que es una especie de secador de piso, escurridor, algo así, es un mango o una empuñadura de aluminio o de madera, que tiene una banda de goma con distintas características, desplaza la tinta de un lado al otro, y la tinta va a pasar únicamente por las zonas que quedaron libres de la malla. Lo vuelvo a pasar para que vuelvan a mirar el proceso. Vuelca la tinta hacia un costado, traspasa la tinta de un lado al otro del shablón, y la tinta va a penetrar las zonas permeables del shablón y depositarse en el soporte que se encuentra fijo debajo del shablón. Este es el proceso. En este caso la emulsión es la azul, la racleta es eso que tiene en la mano. Racleta, no es raqueta, no es nada parecido, es raqueta. La malla es de hilos de nylon, no me inventen hilos de seda, que eso se dejó de usar hace muchos años, porque googlean y me salen con hilos de seda, sería carísimo un shablón. Hace un poco de presión, ahí pasa la tinta, y ahora me va a ayudar Ezequiel, ¿no? Sí. Tengo ahora unos ejemplos de globos y cosas, pero te doy un espacio a vos. Acá me parece una remera que ya tenía hecha para mostrar. Y esto, por ejemplo, que tengo acá, que también es en serigrafía. No sé si se ve. Sí.
La Lo veo corona vacío, pero lo veo. Pasa que no me veo yo. A mí me pasó hoy lo mismo, no me veía yo y no sabía que estaba mostrando. Exacto. Bueno, ¿querés que muestre? Sí, yo tengo nada más que unos ejemplos ahora, así que, y algo más en video. Ah, una calecita se ve en video, si querés, la ponemos Sí. para que... Ah, Ahora justo estoy mostrando. Bien. Está la Bien. que hay acá es de 4 colores, y imprimen Acá, justo una bolsa de fiselina, que te había preguntado. esto lo usé para revelar. Pará, Ah, ese perdón. que te voy a dar, a ver si puedo hacer... Ay, no te puedo... Sí, te puedo hacer anfitrión a vos. Así podés compartir. ¿Te ven más grande o dejo de compartir yo? Creo que si dejas de compartir se va a ver más grande cuando Bien, a ver, la idea es que te vean a vos más grande. A ver. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, ahí está. Bien. Este es el pulpo para hacer remeras. ¿Sí? Fíjense que yo utilicé este para hacer y revelar este yablón. Y acá tengo la reveladora casera. Miren, no voy a prender. Ah, mira qué piola. Sí, la hice yo, caserita. Bueno, y en este caso, esta remera lleva 4 colores. ¿Sí? Fíjense que la madera se mueve esta. Entonces, cuando lo pongo en registro, para eso están estas marquitas, que ya sabemos que son. Fíjense que baja y calza justo. ¿Sí? Entonces, Para poder registrar esto, es eso. exacto. Esto también se mueve. Y esto también se mueve. Entonces, me deja acomodarlo. ¿Qué es lo que está diciendo Ezequiel? Que necesita imprimir más de un color sobre una misma remera. Entonces, en vez de mover la remera, lo que hace es usar distintas formas impresoras con esa calecita, ¿no, Ezequiel? Que Sí, le en este permite caso la calecita es de cambiar 4 el colores. yablón, exactamente, cambiar el yablón dejando fija la remera. Ahí está moviendo, ¿ven? Entonces va a bajar, por supuesto Bien, necesita un fíjense yablón. que ahí, acá, cuando baja, calza justo y no deja que se mueva. ¿Ven? Ahí no se mueve más, fíjense. Bien. Se carga de tinta, se lo pasa, se lo levanta y después pasás, perdón, vamos a hacer así, pasás al segundo color y ahí bajaría el segundo color. Que este no lo puse en registro todavía porque no hice a tiempo, pero sería este de acá. ¿Ven? Ah, bien, ahí se entiende. Justo tengo que hacer la remera de Cobra Kai, así que... Obviamente en negro para poder, como ya se explicó. Quiero una. Bien, y acá ya tengo una mía que ya había hecho. El Fíjense la cantidad de titular colores quiere, que el tiene. titular quiere una, ¿eh? Miren El esa titular luna. una. Dale, yo otra. Así abrimos el dojo. Dale, dale. Bueno, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 colores. La voy a sacar para mostrar bien. Esta remera la tengo, no sé, hace como 5 o 6 años. Y está hecha con plastisol, que es otra tinta. O sea, tenés tinta al agua y esta es plastisol. Es como una goma que queda. Está re buena. Después otros ejemplos, hice cajas. Esta es la que usé de muestra. ¿Sí? Y bueno, como ya dije, las botellas.
Después tengo bisagras, que también sirve para colocar el chablón en la mesa. ¿Sí? Eso es cuando tengo que hacer póster, por ejemplo. Utilizo estas bisagras, que son más sencillas. Estas se atornillan. Sí, con estas arranqué. Sí, después pasé al pulpo. ¿Qué más? Ezequiel, Sí. ¿qué cantidad de hilos trabajás para los distintos Bien. materiales? Este, por ejemplo, tiene 43. No sé si se ve ahí. No, ni en Pepe, pero no importa, Bueno, te creemos. la primera se usa entre 43 y 64. Después, para trabajos más finos, por ejemplo, o con más detalle, ya es de 120. Y vienen de dos colores, blancas, el poliéster viene blanca o amarilla. La amarilla ya es un poco más para más detalles, porque revela con menos tiempo. Y justo acá no tengo una para... A ver. Este es de 64. Para la diferencia. No. Este es el que usé para unas cajas. Después, si quieren, fíjense la diferencia. Esta es una racleta cuadrada. Fíjense. No, más de perfil ese. Perdón, que me estaban llamando. Ah, Es cuadrada. Está sucia igual. ¿Ven? claro, de chanfle cuadrado. Bien. Esto iría en este ángulo, a 75 grados. Y esta, fíjense que es punta diamante. Es distinta. Esta Sí. iría en este ángulo. ¿Y Después por hay qué otras cambiás? que son como redonditas acá, que la verdad que no me acuerdo para qué se usan. Espero que ya está bien, lo muestro. No se escucha si está hablando. ¿Algo más que quieras mostrar, vale? No, ¿Por qué? perdóname, le pregunta Gaby. ¿Y para qué se usan las distintas, o sea, raquetas? Más allá de que se vean se usan en diferentes ángulos. En realidad se usa más que nada para comodidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay gente que lo usa para adelante. Uy, perdón que estoy... No, está perfecto. Ahí está. La imprimen hacia adelante, ¿sí? Entonces ejerce la fuerza hacia adelante. En esta, imprime al revés, para allá. Simplemente Depende un poco del la gusto fuerza. del operario, o me equivoco. Es simplemente eso. No, no de qué vas a imprimir ni de qué tinta vas a usar, ¿verdad? Bueno, no me escucho. No se escucha nada, Vani. ¿A mí nadie me escucha o no me escuchas vos? No, yo no sé porque me llamaron y me sacó el audio. A ver, voy a... Está bien. Bueno, a ver. Eso se arregla apretando el logo de sonido que está ahí al costado. Le digo al profesor que se le cambió el audio. Ezequiel, sí, pero como no nos escucha, y me tiene que devolver el rol de anfitrión, así yo puedo seguir compartiendo pantalla. Si no le escribo. Vanessa, fíjate el tema del tiempo, ¿no? Sí, sí, estoy atenta al tiempo.